Muy buenas, ya hace tiempo que no nos poníamos en contacto, pero como este año va a ser un año fuerte de oposiciones a educación, entonces quiero iniciar con un vídeo pues una serie de informaciones que os conviene saber a la hora de enfrentarse a estas oposiciones, ¿no? Como sabéis, en el 2024 en Canarias y en otras comunidades autónomas se van a realizar pues un concurso oposición en el que lo que es la oposición se va a tratar solamente, entre comillas, tema y defensa y presentación de una situación de aprendizaje. Y digo entre comillas porque parece que es una oposición sencilla, pero hay que saberse los 25 temas del temario, y si es en secundaria, pues entre 50 60 temas, y realizar esa bonita, innovadora, tecnológica, diversa, inclusiva situación de aprendizaje, no cualquier situación de aprendizaje. ¿Vale? Entonces tenéis que preparar bien los temas y tenéis que preparar bien esa situación de aprendizaje. Yo soy partidario de que a la hora de realizar una situación de aprendizaje también hagáis en paralelo la programación didáctica. ¿Y por qué defiendo? Por dos motivos. Primero, porque ya tenéis una programación didáctica LOMLOE con todos los elementos de la programación didáctica, y cuando cambie el sistema de oposición, porque va a cambiar y van a volver a exigir la programación didáctica, pues ya tendréis esa programación realizada tipo LOMLOE, que muy poca gente la tiene a nivel de oposición, con esos 50 folios y tal. Y aparte de eso, a la hora de defender una situación de aprendizaje es importante contextualizarla. Y yo la contextualizo dentro de una programación didáctica. No puedo defender delante del tribunal una situación de aprendizaje sin saber en qué momento la voy a dar, detrás de qué situación la voy a trabajar, qué situación de aprendizaje va después, etcétera, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en el currículum de primaria, de secundaria, tenemos unas piezas del puzzle, que son los elementos curriculares. Que esos elementos curriculares los tenemos que dominar. Tenemos que dominar lo que son los objetivos de etapa que queremos conseguir, las competencias clave, con sus perfiles de salida, que lo establece los descriptores operativos. Luego vienen las competencias específicas, elemento fundamental de la programación y de la situación de aprendizaje, y luego los criterios de evaluación y los saberes básicos. Y todo eso lo tenemos que dominar desde nuestra área en primaria o materia en secundaria. Tenemos que identificar muy bien lo que queremos conseguir con esa competencia específica y a través de los criterios y los saberes básicos conseguirla, ¿no? Entonces, cuando vayamos a defender esa situación de aprendizaje, como he dicho anteriormente, es muy importante contextualizarla dentro de esa programación didáctica. Bien, y ahora viene lo que es el concurso oposición. Primero y antes de nada, pues un poquito de publicidad. Este libro está publicado ya hace cosa de 6 meses, porque es la nueva edición, en donde se habla de todos los apartados de una programación didáctica, tanto para primaria como secundaria, y con ejemplos de primaria y de secundaria, como también todos los apartados que tiene que tener una situación de aprendizaje y qué es lo que se debe poner en cada apartado de esa situación de aprendizaje. Y aparte de eso, pues este libro también pone toda una serie de siglas educativas que existen y que es importante conocerlas a la hora de defenderlo. También hay plantillas correctoras, porque en los años en los que estuve de presidente o han estado de presidente compañeros y me lo han facilitado, pues también nos pueden servir de orientación a la hora de defender la programación didáctica o la situación de aprendizaje. También muy importante, en este libro aparece el alumnado de NEAE, con todas sus características, los TEA, los TDAH, los CAIN, los INTASE,
y el cómo trabajar con ellos, qué metodologías son las más adecuadas, cómo evaluarlos, toda una serie de estrategias. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora mismo nuestra situación de aprendizaje tiene que estar enfocada a la inclusión, a trabajar la diversidad en nuestra aula, y nos podemos encontrar pues con muchos alumnos con características diferentes, ¿no? Y no podemos defender una situación de aprendizaje en que todos los alumnos sean homogéneos o que sean heterogéneos pero más o menos con el mismo nivel. Da mucho más juego, gusta mucho más al tribunal por la dificultad que tiene el trabajar diferentes niveles dentro del aula, diferentes estrategias, técnicas metodológicas, recursos tecnológicos, y por tanto ya al hablar de recursos, técnicas, podemos hablar también un poquito del diseño universal del aprendizaje, ¿no? Que se trata de conseguir que todo el alumnado que no consiga el currículum de un curso determinado, le ayudemos a nivel de recursos, a nivel de actividades, a nivel tecnológico, para que consiga esos elementos curriculares, ¿no? Y esos espacios discapacitantes que existen dentro del aula, por ejemplo, si vienen ahora en el aula ordinaria alumnos de Ucrania, de China, de Marruecos, si ponemos un vídeo, ponemos una presentación flash y no ponemos subtítulos, pues no lo van a entender. Y son alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero estamos creando esos espacios discapacitantes, ¿no? O, por ejemplo, un colegio que tenga solo escaleras y un alumno motórico quiere acceder a ese centro porque le viene muy bien, porque está muy cerca de su casa. Si no le ponemos rampas o le ponemos un ascensor, estamos creando esos espacios discapacitantes, ¿no? Y eso los tenemos que eliminar. Y más o menos es el principio fundamental del diseño universal del aprendizaje. Adaptar el currículum al alumno y no el alumno al currículum. Tenemos que facilitarle toda una serie de recursos para que ese alumno alcance el currículum deseado. Por tanto, esa situación de aprendizaje que realicemos va a ser muy importante el alumnado al que va a dirigir. Y para eso está el índice de la situación de aprendizaje que vamos a entregar al tribunal. Sabemos que la situación de aprendizaje nos van a permitir realizarla en 25 folios. No es una situación de aprendizaje de 2 o 3 folios tipo colegio, y por tanto tenemos que estructurarla bien. Tenemos que hacer una introducción de lo que queremos, nuestra intención a la hora de realizar la situación de aprendizaje, nuestras pretensiones, las implicaciones que tiene. Luego la justificación. Es muy importante hablar de aquellos elementos, documentos legislativos que nos van a ayudar, nos van a servir de guía a la hora de realizar una situación de aprendizaje. Es fundamental la LOMLOE, el Real Decreto, el decreto de primaria, de secundaria. A nivel de NEAE, pues cada comunidad autónoma tendrá sus propios decretos. En Canarias está el decreto 25/2018, la orden del 13 de diciembre del 2010. Es importante esta orden para saber un poquito lo que son los referentes curriculares, los tipos de adaptaciones curriculares, ciertas medidas ordinarias, extraordinarias, excepcionales, etc. Y después también para conocer un poco las características de ese TDAH, de ese TEA, de ese Alcaín. Mucha gente tiene dudas diciendo, bueno, es que me ha venido un chico que viene de Senegal y no tiene ni idea de español. Ese seguro que es un INTASE, ¿no? Pues no hay ningún INTASE, porque para ser INTASE tiene que ser un alumno de NEAE, y para ser un alumno de NEAE tiene que haber pasado una evaluación psicopedagógica. Por tanto, un alumno que venga de Senegal, lo que tiene que trabajarse es la parte idiomática, apoyo idiomático, nada más. Porque nosotros, por ejemplo, yo, que no tengo ni idea ni de inglés, ni de francés, ni de chino, me voy a Inglaterra, me voy a Francia o a China, y entonces tendría que ser un INTASE, y no es cierto, sino que tengo un problema idiomático
que me tienen que ayudar a conocerlo y a poderme comunicar a nivel oral y a nivel escrito este tema, ¿no? Entonces, es importante el conocer los diferentes tipos de alumnos de NEAE y para eso, en este libro que os comento, pues ahí están todas esas características, la metodología, la forma de evaluar. No se puede evaluar a un TDAH como a un alumno cualquiera de la clase. Un TDAH tiene unas características atencionales de movilidad muy específicas y no puede hacer una tarea determinada en un tiempo determinado como el resto de sus compañeros. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, retomamos el asunto del índice, la justificación, todos esos elementos que hemos dicho, legislativos, pero no es solo nombrarlo, porque entonces parece biografía. Tendremos que redactarlo. Y entonces hablar, por ejemplo, pues para realizar esta situación de aprendizaje ha sido fundamental los principios fundamentales que establece la LOMLOE de inclusión, de equidad, de igualdad, basado principalmente en el diseño universal redactado, ¿no? Estás justificando la inclusión de la LOMLOE en tu situación de aprendizaje. Para el Real Decreto, pues el Real Decreto es fundamental los objetivos de etapa y las competencias clave, porque en una situación de aprendizaje tú vas a contribuir a esos objetivos de etapa y a esas competencias clave. Por tanto, has tenido que leerte el Real Decreto. Y también el decreto, fundamentalmente, porque estamos trabajando un área o una materia cuyos elementos curriculares están en ese decreto. Y como yo voy a trabajar con alumnos diversos, con diferentes características, a lo mejor hasta alumnos con NEAE, que yo los recomendaría, porque queda mucho más bonito y llama más la atención al tribunal, sobre todo cuando vayáis a plantear alguna actividad, el enfoque que le vayáis a dar con ese alumno. Entonces también, lo que hemos dicho, la orden del 13 de diciembre y la del el 9 de febrero del 2011, ¿no? La resolución. Y ahí, con esas, justificando el motivo por el que incluís esos documentos, entonces empezamos a hablar de lo que es el contexto donde se va a mover esta situación de aprendizaje, porque la convocatoria nos obliga, entre comillas, a hablar de ese contexto del centro, ese contexto del alumnado. Y por tanto tenemos que hablar en qué centro estamos situando esta situación de aprendizaje y a qué tipo de alumnado va a estar enfocada esta situación de aprendizaje. Y eso es importante ponerlo, porque en la convocatoria lo pone y no se tiene que poner dentro de una situación de aprendizaje, porque no hay ningún apartado en una situación de aprendizaje donde me hable que tengo que poner un contexto del centro, un contexto del aula, ¿no? Y luego ya vendrían en el índice los diferentes apartados que tiene una situación de aprendizaje, ¿vale? Y ahí ya pondríamos pues todo lo que es el título, la temporalización, el área o materia, el curso al que va dirigido, la justificación de la situación de aprendizaje, un elemento muy importante porque tengo que hablar de la importancia que tiene ese aprendizaje, la significatividad que tiene para el alumnado, el por qué lo tiene que aprender, qué pasos vais a tener que realizar para conseguir ese producto final que deseáis y indicar también el producto final. Y como dice también la convocatoria, pues es importante que indiquéis que esta situación de aprendizaje también forma parte del proyecto educativo y de la PGA. ¿Vale? Y después también, en este apartado, si queréis, podéis también indicar, hablar un poco de los elementos transversales y proyectos que van a incluir esta situación de aprendizaje. Si no lo ponéis en esta justificación de la situación de aprendizaje, lo ponéis como un apartado más en el índice para que quede constancia de aquellos objetivos, aquellos proyectos que queréis incluir en la situación de aprendizaje y aquellos elementos transversales con los que vais a trabajar en esa situación de aprendizaje. Luego vendría lo que es los bloques, y ahí sí que es muy importante seleccionar bien, tanto en el bloque competencial como en saberes básicos, aquellos elementos que me van a servir para conseguir los aprendizajes competenciales que yo deseo. ¿Vale? Entonces tendremos que elegir muy bien la competencia específica y a partir de ahí relacionar esa competencia específica con las competencias clave y los objetivos de etapa por una parte
y después con los criterios de evaluación por otra. Pero sabiendo que para conseguir esa competencia específica necesito unas herramientas, unos instrumentos, y esos son los saberes básicos. ¿Vale? Yo podré enseñarles a ir a comprar a un mercado central o a un centro comercial, pero para poderles enseñar a comprar necesitaré unas herramientas que serán unos valores de monedas, unas sumas, unas restas, unas divisiones, y por tanto esas herramientas, esos saberes básicos van a acompañar a esos criterios y esas competencias en ese aprendizaje competencial. Una vez que tenemos los elementos curriculares relacionados y bien establecidos y además explicados al tribunal, vamos a tener que poner la metodología, un apartado muy importante en la situación de aprendizaje porque es la que va a visualizar el tribunal la forma de trabajar que tenéis. Y ahí tenéis que trabajar mucho la parte de agrupamiento, la parte tecnológica, la parte del diseño universal del aprendizaje, esos teléfonos móviles en que sirven traductores, las tablets que también sirven para oír o leer oyendo o oyendo leyendo, sobre todo para los auditivos, para los visuales. Entonces, simplemente con yo estar en clase hablando, el alumno que tiene problemas auditivos lo puede estar leyendo en su tablet con unas aplicaciones, o tenemos una alumna hindú, senegalesa o ucraniana y nosotros le estamos poniendo un traductor en su teléfono, en su tablet, en la pizarra digital, donde se está enterando de lo que estamos hablando, porque hay aplicaciones que simplemente estás hablando tú y al mismo tiempo lo está traduciendo en el idioma de ese alumno, ¿no? Entonces, todo eso tendría que estar en la metodología. Y luego la evaluación, elemento también muy importante, porque si yo lo que quiero es conseguir que mi alumnado sea competente, tengo que tener muy claro cómo evaluar a ese alumno respecto a la competencia. Y esa evaluación pues va a ser a través de tareas, a través de productos, a través de una serie de instrumentos de evaluación, de observación, de participación, de productos que vayan realizando, de rúbricas que yo vaya elaborando para que el alumno les sirva de orientación, y aparte de unas rúbricas, de herramientas de calificación que me sirvan para saber el nivel de logro que tiene el alumno respecto a un aprendizaje determinado, respecto a un producto determinado que hace reflejo de ese criterio de evaluación que me sirve de orientación para evaluarlo y calificarlo, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Y también es muy importante que en este apartado de evaluación pongamos un pequeño apartado de evaluarnos nosotros como docentes, porque nosotros como docentes también tenemos una responsabilidad. Y cuando en una clase de 21 suspenden 15, ahí está fallando no solo el alumno, sino está fallando también el docente. Tenemos que reflexionar a nivel de planificación, a nivel de recursos, a nivel de agrupamiento, a nivel metodológico, a nivel de coordinación con otros docentes, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, la evaluación también es un elemento muy importante. Y luego ya, dentro también del índice, es muy importante hacer una reflexión personal, que es lo que más cuesta al opositor, en la conclusión. Y después la bibliografía, tanto a nivel legislativo, como a nivel didáctico, como a nivel webgrafía. Y eso sería más o menos el índice de nuestra situación de aprendizaje, que tendría una extensión de 25 folios y que ni podéis extenderos más, ni yo recomendaría que fuese menos de esos 25. A lo largo del curso iré colgando ciertos vídeos donde vaya explicando un poquito a nivel general los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de elaborar esa situación de aprendizaje, cada uno de los apartados, para que lo tengáis un poquito en cuenta. Y después también estrategias que debéis tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar los temas, porque no podemos hacer un tema en Word de 25 folios, porque la realidad me dice
que esos 25 folios se convierten en 50, y en 50 no lo puedo hacer en 2 horas y media. Entonces yo tengo que elaborar temas entre 10, 12, 14 folios Word que pueda el día de la oposición hacerlo más o menos en 2 horas y media, 20 folios a mano. Por tanto, esa es una de las estrategias que iré indicando a tener en cuenta a la hora de elaborar un tema. No perdáis mucho tiempo en hacer unos temas muy bonitos, muy extensos, porque luego la realidad me dice que en 2 horas y media no los voy a poder hacer. Y es una tontería elaborar temas bonitos de 30 folios o de 20 folios Word, porque luego no los voy a poder realizar en las 2 horas y media. ¿Vale? Luego ya por último indicaros que este año pues voy a preparar las oposiciones para saber elaborar las situaciones de aprendizaje y la defensa de los temas, tanto a nivel presencial como a nivel online, a nivel primaria, PT y secundaria en AMPE Las Palmas, y después estamos intentando montar un grupo de PT o de primaria en CEPCAM. Dependiendo del número de alumnos, se montará un grupo o se montará otro. Es una academia que hay en Telde. En los dos sitios será presencial y online. ¿Vale? Por tanto, los que no podéis asistir o mucha gente peninsular que tiene intención de presentarse aquí en Canarias y tal, pues tienen esa opción de prepararse online. Lo único que tienen que hacer es llamar al sindicato AMPE Las Palmas o a CEPCAM. Vale, espero que este vídeo inicial de arranque os haya servido un poquito para tener una visión general de lo que me van a exigir, que ya hemos dicho que es tema y situación de aprendizaje, sabiendo que de las dos pruebas la que más va a decidir el conseguir una plaza es el tema, porque es donde la gente más flojo va. Entonces la gente que vaya muy bien preparada en los temas tiene mucha posibilidad de tener éxito en estas oposiciones. ¿Vale? Y sin más, pues nada, ya os espero a lo largo del curso para seguiros informando de estos apartados.